Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y ahora vamos a hablar de la distorsión armónica. ¿Qué tan importante es la distorsión armónica? ¿Nos debemos preocupar por ella? ¿Qué tanto limita la calidad de sonido que va a ofrecernos en nuestra instalación? ¿Realmente es un punto que debemos considerar al momento de elegir un equipo en favor de otro, o clasificarlos o compararlos en función de la distorsión armónica que reporta el fabricante en la hoja de datos? Todo esto lo vamos a ver en este video porque sucede que en realidad la distorsión armónica no es lo que le han contado a la gente y en realidad es un tema más bien secundario desde mi punto de vista hasta cierto punto. Vamos a ver cómo y de qué manera. El oído humano, que es al que trata de engañar la alta fidelidad, tiene una sensibilidad a la distorsión. Creo que la distorsión más pequeña que puede distinguir el oído de una persona sana que tenga su sentido de la audibilidad completo y no esté deteriorado de nada es del 0.8%. Así que cualquier cosa que nosotros tengamos en la cadena de sonido que tenga una distorsión del 0.5% o menos no va a ser percibido su distorsión y el sonido nos va a parecer perfectamente limpio. O mejor, vamos a matizar este comentario porque está deliberadamente mal hecho. Es necesario que la distorsión armónica acumulada a lo largo de toda la cadena, desde el micrófono que captura el sonido en el estudio de grabación, en Abbey Road, por ejemplo, hasta los altavoces que tengamos instalados en nuestra sala de escucha, sea inferior al 0.5%. Entonces no podremos distinguir esa distorsión y nos parecerá que el sonido es perfectamente limpio. Habremos engañado al oído porque pensará que el sonido es perfecto, porque no podrá distinguir entre el sonido original y la distorsión producida por la cadena si el resto de los factores, respuesta en frecuencia, separación entre canales, presión sonora están bien, pues lograremos confundir al oído y nos parecerá que suena perfecto. La gente siempre se obsesiona con la distorsión armónica de su amplificador o de su etapa de potencia. Cuando sucede que lo que produce la menor cantidad de distorsión armónica en una instalación de audio de alta fidelidad es justamente el amplificador. Veamos, todos los amplificadores, como por ejemplo ese Sansui AU717, suelen tener una distorsión simplemente inaudible. ¿O no? Bueno, veamos. Lo que produce la mayor cantidad de distorsión armónica en una instalación de alta fidelidad no es nuestro amplificador o nuestro power, son nuestros altavoces. Los altavoces suelen tener una distorsión que baja del 0.6, 0.7% en las frecuencias más bajas, que es donde se produce mayor distorsión, hasta el 0.2, 0.1% y es una distorsión de muy bajo orden. Así que a pesar de que la distorsión producida por los altavoces es grande, nuestro oído es insensible a esa distorsión en particular. Por eso nunca nadie en ningún foro habla de la distorsión armónica producida por los altavoces, cosa que a mí me parece muy curiosa porque son los que producen más distorsión en una instalación de audio. Para reducir, por ejemplo, la distorsión de los altavoces, un truco es montar los drivers de compresión en una trompeta. Eso hace que la distorsión del driver sea más pequeña y por lo tanto suene mejor. Por eso muchos de los altavoces, de los mejores altavoces que están disponibles en el mercado, usan los agudos en trompeta e incluso, si es posible, los medios en trompeta, como hizo en su oportunidad Alte Glansen en su serie Voice of Theater. Otra cosa que produce mucha distorsión armónica son las fuentes analógicas, bien los decks de cassette, como estos, y especialmente los decks de cassette que son muy sencillos y muy básicos, como este que les muestro aquí. Este pequeño deck de cassette portátil Sony TC153 del año 1974 tiene una distorsión de armónica del 1.3%. Pero si tú oyes música desde un CD player que tiene una distorsión de 0.0003% y oyes la misma canción reproducida desde esta máquina que tiene una distorsión del 1.3%, vas a notar más que al cassette le faltan agudos y tiene un poquito de ruido de fondo que la distorsión armónica del soporte. Porque esa distorsión que reportan los fabricantes de sus decks de cassette es la distorsión pico, es decir, es la distorsión cuando no hemos llegado al área roja del nivel de grabación. Aquí, cuando hemos llegado al área roja del nivel de grabación, pisamos esa distorsión tan alta. El resto del tiempo la distorsión va a ser tremendamente pequeña. También habrás visto en las colecciones que aparecen como fotografías en Instagram, por ejemplo, o en los foros, donde la gente muestra sus equipos que comparten dos tipos muy diferentes de amplificadores. Por ejemplo,
Tienen un amplificador como este, un Sansui AUD9, AUD11, AU Alpha 707, Pioneer A80, A70, A60, máquinas que tienen una distorsión armónica del 0.003%. Y los usan conjuntamente con amplificadores un poquito más antiguos, como este Sansui 5500 que tiene una distorsión armónica del 0.15%. Si 0.15% sonara feo, esa gente no hubiera comprado este tipo de amplificador y solamente se hubiera quedado con estos amplificadores con distorsiones minúsculas. Pero si tú vas a oír el sonido de un amplificador con una distorsión minúscula contra un amplificador un poco más viejo de inicios de los años 70 con una distorsión del 0.15, 0.2, 0.25, 0.5%, no vas a notar que suena mal, vas a notar que suena diferente, no necesariamente mal. Entonces el problema con la distorsión armónica no es cuánta distorsión armónica mides a 1 kHz, porque todas las distorsiones que he nombrado son las que se miden nominalmente para el manual de propietario, porque así lo mandaba la ley en el momento en que estos equipos salieron a la venta, sino el tipo de distorsión. Eso es muchísimo más importante. Entonces, por ejemplo, este equipo tiene una distorsión del 0.9%, pero es básicamente impar y de muy bajo orden. Siempre que no grabes al borde del máximo nivel de grabación, esa distorsión no aparece. Y si aparece, no te vas a dar cuenta de ella. Este amplificador integrado Sansui tiene un poco de distorsión armónica par e impar que sumadas llegan al 0.15% a 1 kHz, pero a pesar de eso no tiene un sonido estridente porque su distorsión armónica es de bajo orden y no tiene gran cantidad de distorsión de cruce por cero. Pero hay una distorsión que sí molesta, aunque sea pequeña, molesta y se nota. Después de la serie Sansui AU 5500, 6600, 7700 y 9900 como este que te muestro aquí, Sansui cambió el diseño de sus equipos para que produjeran la menor cantidad de distorsión por intermodulación. La distorsión por intermodulación es la que hace al sonido particularmente áspero y molesto, y es producida por los amplificadores. A pesar de que un amplificador siempre produce menos distorsión que una fuente, que un CD player o que un altavoz o cualquier otra cosa, esa distorsión por intermodulación, incluso en pequeñas cantidades, produce estrés sonoro porque se desarrolla entre los 2 y los 8 kHz donde el oído humano es más sensible. Por eso estos amplificadores suelen tener un timbre muy bueno porque se ha resuelto la distorsión por intermodulación. La vas a conseguir como TIM en los manuales de propietario. Mientras que los amplificadores pequeños, no los grandes, los amplificadores pequeños como el 2200, 3300, 4400, 5500 y 6600 y también los de la serie siguiente y los amplificadores pequeños de Yamaha como el CA400 y CA600, no tienen un diseño particularmente sofisticado porque son equipos más viejos, pero al utilizar transistores pequeños para dar las pequeñas potencias de salida, usaban transistores que eran muy rápidos y que por lo tanto, en consecuencia, producían pequeñísimas cantidades de distorsión por intermodulación, que sí tiene que ser corregida en los modelos de gran potencia, mejorando su diseño. Por eso, un amplificador de estos pequeñito, viejo, con una distorsión del 0.15 o 0.25%, puede tener una distorsión TIM muy pequeña y sonar muy bien. No es la cantidad de distorsión, es el tipo de distorsión la que te puede molestar. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.